Muy buenas noches. Estamos hoy con un personaje que realmente ha servido a México toda su vida. Estoy hablando de don Manuel Mondragón y Calv, comisionado nacional de seguridad en el 2012 y ahora es el comisionado nacional contra las adicciones. Es un gusto, Manuel, que nos acompañes. Y si le hablo a una persona como don Manuel de tú es porque somos grandes amigos. Manuel, bienvenido. El tema del día de hoy es precisamente un tema que está en la discusión nacional sobre si se debe de permitir o no el uso, el consumo, la producción, el transporte de ciertas drogas como la marihuana. Entonces, para empezar, don Manuel, quisiera que nos explicaras ¿cuál es realmente la discusión? Porque mucha gente dice despenalizar el uso de la marihuana, otros dicen legalizar, otros dicen... ¿Cuál es realmente la discusión? Mira, yo diría que habría que empezar por definir qué es lo que deseáramos. Y como tú bien apuntas, se utiliza un término por otro. Se dice hay que despenalizar el consumo. ¿Qué se despenaliza? El consumo. El consumo, lo apunto, está despenalizado de siempre. Entonces, cuando se habla hay que despenalizar el uso de las drogas, está equivocada esa posición. Y yo creo que lo que está discutiéndose hoy más sería la legalización. ¿Legalización de qué? ¿De la producción, de la distribución, del consumo? Cuando se habla de legalizar, Esteban, estás hablando de legalizar todo. Todo. No puedes legalizar solamente una parte. Y es cuando también habría que discutir, que platicar, es desde la siembra. Al legalizar el uso de la marihuana, estás hablando de legalizar la siembra. Entonces vamos a cambiar la vocación en el campo, pero estamos hablando también de legalizar el embalaje, el transporte macro, la venta, la posible internacionalización de esto. Esto es lo que nosotros pensamos que es muy complicado hoy. No, yo no sé en 2, 3 años qué va a pasar. Debería de tratarse el tema del consumo de drogas no como algo penal, ¿no? No como un crimen, sino como algo que cae en el terreno de la salud. Entonces, si se permite el consumo, el mercado, llamémosle de alguna manera, de las drogas y en particular se está hablando de la marihuana, pues va a caer el precio porque lo que hace que la marihuana sea cara es precisamente la prohibición, ¿no? Y muchas personas incluso comparan la prohibición del alcohol en los Estados Unidos y lo que generó en materia de crimen. Bueno, pues ahí está vinculada la figura esta de Al Capone, entre otros capos. Claro. Y como el hecho de haberlo abierto, ¿no? Pues redujo ese problema de violencia. Porque la violencia afecta a todos, mientras que pues el consumo es responsabilidad individual. ¿Qué opinas sobre eso? La marihuana tiene realmente dos usos. El uso recreativo y el supuesto uso como medicamento, que es parte de lo que se está aduciendo hoy para la legalización. 65% de los usuarios recreativos de la recreación pasa en un porcentaje alto a la adicción. Ese es el punto, que tiene que ver con salud, la adicción. No el uso recreativo, la adicción. Es utilizada por menores de edad. El 65% del uso recreativo, del uso generalizado de la marihuana es de menores de edad. Está utilizado por menores cuya edad de comienzo hoy ya es de 12 años de edad. Automáticamente, Esteban, quedaría prohibido, aún legalizada la droga, para el 65% de la población. ¿Tú crees que van a desaparecer las ventas clandestinas? ¿Tú crees que va a desaparecer la mafia? ¿Tú crees que van a desaparecer los cárteles?
no podemos olvidarnos, por la otra parte, de la influencia que tiene la marihuana en la salud. Te voy a poner, en relación a la pregunta concreta, los datos que ocurrieron en Uruguay, que leía yo ayer precisamente en un artículo importante. El presidente saliente legaliza la marihuana en todos los aspectos. Ahí no se produce, se importa. Pero se abre la marihuana para el consumo. Y el presidente que entra, Tabaré, dice, voy a dar marcha atrás a todo esto. Porque la última encuesta que tengo es que los jóvenes uruguayos están fumando más marihuana que tabaco. Es decir, la legalización trae aparejada el cambio para usar más. 17% están fumando marihuana y el 15% están fumando tabaco. Anteriormente a la legalización, el 20% fumaban tabaco y el 8 o 9% fumaban marihuana. Ahora se cambió. O sea que los daños del tabaco los va a producir la marihuana, porque también tiene componentes que lastiman los pulmones, producen fibrosis pulmonar, pero además todos los efectos psicoactivos. ¿Cómo hacer ante la circunstancia actual que el tema del narcotráfico, de la violencia, de los problemas de salud, de la desintegración del tejido social, todo ese tema pueda resolverse? Ahí tocas un tema muy importante que, insisto, no es para la marihuana, es para el alcohol y el tabaco, que producen seriosísimos problemas, que producen mucho más hoy mortalidad en el mundo que la marihuana y que la propia cocaína. El alcohol y el tabaco, que son de curso legal, están inmersos en una serie de problemas de patología que llevan a morbilidades gravísimas y a mortalidades muy altas. Lo que hay que hacer es información. No vamos a evitar que se consuma, no vamos a evitar que se tome, tanto unas sustancias como otras. Porque suponer que con esto se va a acabar el narcotráfico y se van a acabar la producción y el tránsito, es una utopía, eso no existe. Todas las acciones preventivas que tienen que ver con información, con sensibilización, me parece que son muy importantes. A más, naturalmente, de tratar y de hacer muchas cosas. Yo creo que en nuestro país, y esa es la política del señor presidente de la República, en relación a adicciones, tenemos que reforzar mucho la información, Esteban. Y por eso el trabajo que ustedes hacen aquí es sensacional, porque nos permiten hacerle llegar, no en términos ni moralistas, ni en términos extremos, este tipo de situaciones o de posiciones, sino de información real, etcétera. Y yo te diría que así todo, estamos en la mejor disposición de abrir todo el diálogo en relación a los términos que tienen que ver con marihuana, que tanto se discute hoy día. Pero si a un joven, como política de Estado, sí, le das otro tipo de oportunidades, lo metes a hacer deporte intensivo, lo metes a una orquesta sinfónica infantil, lo metes a bailar. O sea, si tú abres el abanico de oportunidades... Acabas de responder. Acabas de responder. Si tú le pones un medio sano, un medio de opciones múltiples adecuadas, si a eso le agregamos una escuela responsable, con maestros que están metidos en su responsabilidad de información, que saben de lo que tienen que decir, si nuestro bastión, que ha sido la familia mexicana, se sostiene y no se pulveriza como nos está ocurriendo. La familia mexicana era un ejemplo en el mundo de defensa, de estructura. El padre, la madre, los hermanos,
ese bastión, esos ejemplos eran fantásticos. ¿Y sabes qué, Esteban? Lo que estás haciendo, Omar. Lo que estás haciendo tú, en forma extraordinaria, en todas esas opciones que tus programas han señalado para México. Para México. Y para finalizar, una pregunta. La guerra contra las drogas que inició el presidente Felipe Calderón es algo muy cuestionado que ha causado pues muchos problemas, mucho dolor y que no ha resuelto realmente el problema. ¿Tú qué ves en ese terreno? Mira, yo no tendría muchos comentarios al respecto porque no estuve muy imbuido en esta parte. No sé si cuando se refieren a la guerra contra las drogas es la guerra contra los cárteles, la guerra contra el crimen organizado, que pues obviamente hemos observado que no amainó los problemas. Lo que sí es un hecho es que en el campo de la prevención y de la información caímos en el oscurantismo. Este es el tema en el que creo yo que, no con la administración pasada, sino por 12 años, 13 años, las cosas cayeron en el oscurantismo. No se hizo lo que se debía. Y creo que ahora nuestra responsabilidad, Esteban, es informar, sensibilizar y hacer que conscientemente, responsablemente, todos hagamos nuestra parte. Muchas gracias. Doctor Manuel Mondragón, en realidad ha sido una plática que no tiene desperdicio. Yo le quiero pedir una disculpa a nuestro auditorio porque seguramente los hemos dejado con tantos temas para reflexionar que les va a costar trabajo dormirse el día de hoy. Pero creo que debemos de agradecerle todos nosotros al doctor su claridad, su franqueza y el hecho de poner los puntos sobre las íes y hablar sin ningún tapujo. Muchas gracias. Gracias a ti, Esteban. Gracias a ti. Muy buenas noches.